Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a esta sesión. Como ya compartió anteriormente, soy contadora, emprendí desde el 2017, tanto mi despacho contable como otros negocios. Creo contenido desde el 2020 y en 2022 hice una certificación para ser coach en finanzas personales. Y de lo que vamos a hablar hoy es pues de los impuestos que tienen que tener contemplados dentro de sus precios como emprendedores. No importa si emprendiste hace unos meses, si tienes varios años, no importa si apenas estás con la idea de comenzar a emprender, es bueno que sepas la parte de los impuestos para que tengas una noción y entonces empieces a contemplar toda esa información dentro de tu negocio y empieces a administrarte mejor. Uno de los grandes preguntas que siempre me hacen al comenzar a asesorarse sobre el tema de los impuestos en sus negocios es cuándo se deben registrar, si existe un monto mínimo, si requieren ganar una cantidad al mes para que ya sea forzoso el registro. Y la realidad es que la ley del ISR no nos habla de ningún monto, nunca indica que a partir de tal cantidad tendrías que registrarte. Y de hecho, tablas donde hacemos cálculos empiezan desde un centavo. Entonces, en teoría, desde la ley, desde el momento en el cual tú recibas un centavo, un peso de ingresos por brindar un servicio, por rentar algún bien, que rentas tu coche, que rentas tu casa o por vender algún producto, desde el momento en el cual recibes un peso, entonces en ese momento la ley indica que ya deberías hacer un registro en el SAT. Puede haber casos donde no necesariamente tengas que recibir ingresos y te convenga registrarte en el SAT, como es en los casos donde estás haciendo una inversión inicial considerable. Por ejemplo, un restaurante no empieza a recibir dinero desde el día uno, sino que empiezan a comprar el equipo, empiezan a habilitar el espacio. Entonces, en esos casos es muy beneficioso que se registren desde antes, aunque no estén recibiendo ingresos porque eso te hace tener un colchoncito de gastos para cuando empiecen a llegar los ingresos, poder comprobarle a la autoridad que esos gastos existieron. Si tú empiezas a invertir en tu negocio y no haces un registro en el SAT y no facturas los gastos que estuviste realizando para poder emprender tu negocio, todo eso es como si hubiera sido dinero perdido para el tema fiscal, porque no vas a poder incluirlo como parte de un gasto porque lo tuviste que haber hecho en el mes, en el momento en el cual lo estuviste realizando. Pero el momento obligatorio va a ser cuando ya recibas ingresos. El momento de registro opcional es cuando no estás recibiendo ingresos o estás recibiendo muy pocos, pero estás, o más bien, no estás teniendo ingresos, pero ya estás recibiendo, ya estás realizando gastos y en ese momento puedes optar por hacer el registro, pero no es obligatorio. Hay dos tipos de personas que existen en la ley. Nos habla de personas físicas, que son individuos, que son personas como todos y cada uno de nosotros de forma individual. Nosotros somos una persona física ante la autoridad y existen las personas morales. Las personas morales son el conjunto de las personas físicas. Entonces, supongamos que todos aquí nos unimos y vamos a crear una empresa, vamos ante un notario y decidimos llamarle justo Clara Banregio SADCB y entre todos convenimos aportar cierta cantidad para que ese negocio pueda empezar a funcionar. Entonces, una persona moral requiere que entre varios se unan para poder iniciar con esa nueva persona. Una persona física somos todos y cada uno de nosotros. Ambos tipos de personas pueden tener derechos, pueden tener obligaciones ante la ley, pero la forma en la cual tú te registres ante el SAT, ya sea como persona física, que es lo más común que sucede en los pequeños emprendedores y que es como lo más sencillo, tanto administrativo y como para organización, dependiendo de cómo de qué figura elijas, si es persona física, si es persona moral, es qué tipo de impuestos vas a pagar, cómo se van a pagar, el periodo en el cual se van a pagar. Eso es como las particularidades de cada uno, pero de los que vamos a hablar hoy son de las personas físicas, porque de nueva cuenta son las más sencillas de tramitar y son las más fáciles para que tú puedas comenzar tu emprendimiento. Una persona moral puede convenirle a negocios que tengan un giro un poco como de construcción, un giro que tenga trámites un poquito más delicados a realizar
y que también sea un negocio que esté formado por justo varias personas. Pero si estás aprendiendo tú en tu casa, tal vez estás haciendo pasteles, tal vez estás empezando a hacer uñas, tal vez eres un psicólogo, un médico que está ejerciendo su actividad de una forma individual. En la gran mayoría de los casos conviene mucho más la modalidad de persona física y dentro de la persona física pues existen varios regímenes. Antes de entrar a esta parte de los regímenes, los regímenes son cómo le vas a pagar los impuestos al SAT, vamos a hablar de los impuestos para que tengan una noción. Me imagino que la gran mayoría en algún momento o está trabajando o trabajó de forma godín, o sea, en una empresa, tenía una nómina, le pagaba el patrón y el patrón hacía el cálculo de los impuestos. Y si trabajaste en algún momento así, en tu nómina, en tu recibo de nómina, aparecía este impuesto que se llama ISR, Impuesto sobre la Renta. Este es el impuesto que como emprendedor vas a seguir pagando y que vas a ahora calcular tú. Cuando tú trabajas en una empresa, tu patrón hace el cálculo, él te descuenta los impuestos y tú no tienes que intervenir en eso. Cuando tú emprendes, ya nadie hace esa labor, la tienes que hacer tú. La puedes hacer sí a través de un contador que te ayude en esa gestión, pero ya no va a haber alguien, pero tú tendrías que buscar al contador, tú tienes que estar al pendiente de que se presenten las declaraciones, de pagar los impuestos, pero ya no funciona como cuando tienes tu patrón y él hace toda esa gestión y solo te paga y tú recibes tu dinero después de impuestos. Cuando emprendes no hay nadie que haga eso. Entonces, este impuesto lo vas a seguir considerando, lo vas a seguir pagando, pero vas a funcionar de forma diferente. Dependiendo del régimen que tú elijas, que es lo que vamos a ver más adelantito, es cómo va a funcionar ese impuesto. De entrada, hay un nuevo impuesto que tal vez si lo has visto en los recibos, por ejemplo, en los tickets de cuando vas al súper, puedas ver que ahí dice un apartado de IVA, del impuesto al valor agregado, pero cuando trabajas, cuando eres Godín, como tal, tú no tienes, en tu nómina no viene ese concepto porque no es un concepto que vaya dentro de la nómina. Pero este concepto del IVA es un impuesto que va directamente a tu producto, a tu servicio, a la renta de lo que tú estés realizando. En algunos casos puede que aplique un IVA exento, o sea que no, por ejemplo, los servicios médicos son un IVA exento. O sea, sí lleva un IVA, pero no es un IVA que vaya a sumarse un monto. Si tú vendes ropa, en ese caso sí tienes que incluir este impuesto. Ya va a depender como del giro que tú tengas, qué tipo de IVA es que se le aplica a ese producto, a ese bien, a esa renta, a ese servicio. Pero sí es un impuesto que tienes que incluir dentro del precio final. Creo que tenemos una muy mala práctica en México donde creemos que si la persona no nos está solicitando una factura, no tenemos que incluir este impuesto dentro de nuestro precio y hacemos como un costeo. Este es como un costeo de un producto, pero también lo puedes hacer para un costeo de un servicio donde pongas, no sé si soy psicólogo, cuánto tiempo voy a dedicarle a esa persona, cuánto quiero ganar por hora, cuánto me está costando la renta de la oficina si estoy rentando una oficina o cuánto me cuestan los servicios, esos serían los gastos indirectos, como que todos los servicios que tienes que pagar para poder generar esa venta. Entonces, antes de definir un precio, tienes que hacer un buen costeo, sacar como partes proporcionales de todo. Si es un servicio, pues como prorratear el 100% de el gasto de tu renta entre cuántas sesiones vas a dar, por ejemplo. Si es un producto, pues entonces cuánto te costó ese producto y dividir toda la parte como de oficina, luz, agua, si utilizas gasolina para transportarte, como que todos los gastos que conlleve. Este es como un ejemplo muy general, pero tienes que hacer una estimación de cuánto te cuesta tú poder realizar esa venta, agregarle la utilidad del negocio, porque al final del día ese es el fin del negocio, que genere, no solo que recuperes el gasto que tú hiciste para poder realizar esa venta, sino que además genere una ganancia y llegar a un precio y después de eso entonces agregarle los impuestos que correspondan. En este caso sería, al ser una playera, al ser ropa, tiene que agregársele el 16% de IVA y entonces este va siendo el precio final, 174. Ese es el precio que yo le tengo que dar a los clientes, no importa si esa persona quiere o no factura, yo le tengo que sumar, le tengo que dar siempre ese precio final y sumar el 16% del IVA
a mi precio ya de ese producto. Si es un servicio, lo mismo. Si yo soy un psicólogo y yo hice mi costeo y mi consulta debería costar 800 pesos por lo menos, bueno, a esos 800 pesos le agrego el 16% del IVA y entonces ese es el precio final que le tengo que dar a mi cliente. Yo usualmente recomiendo que no hagan estos desgloses, usualmente cuando son servicios, cotizaciones, que no hagan el desglose de son 1,000 pesos masiva, porque de nueva cuenta tenemos la mala costumbre y la mala práctica en México de considerar que si no requiero la factura, yo te debería estar pagando esta cantidad. Y la realidad es que el IVA no es por el tema de la factura, sino por el tema de lo que estás vendiendo, que lo tienes que incluir sí o sí. Y este 16% que tú incluyes, tú nunca te lo vas a quedar. Ese 16% que tú cobras, lo estás cobrando a nombre de la autoridad, por eso tú antes debiste haber hecho un buen análisis de cuál es tu precio, a sobre ese precio sumarle el IVA y ahora sí tener tu precio final. Pero ese 16% nunca te lo vas a quedar. Durante el mes lo que vas a hacer es que lo vas a repartir de poco en poco a las personas a las que tú les compres. Supongamos que eres de nueva cuenta un psicólogo, le cobraste el 16% a tu cliente de la consulta, lo recibiste y después tú vas y le pagas a un contador para que te haga tu declaración. Entonces, cuando tú le pagas a ese contador, tú también le vas a pagar una parte de IVA. Entonces, ese 16% que cobraste, una parte se la diste a alguien más. Y durante el mes vas haciendo eso, como que lo vas repartiendo en los gastos que tengas para tu negocio. Al final del mes, lo que hacemos con el IVA es que calculamos cuánto IVA cobraste al cliente, o sea, cuánto recibiste, cuánto IVA te gastaste en tus compras que necesitabas para poder generar esos ingresos y la diferencia se la terminas regresando al SAT. Entonces, nunca te quedas con ese dinero, siempre lo recibes y lo vas como traspasando, lo vas pasando o se lo terminas regresando en su totalidad al SAT. Entonces, jamás, jamás te quedas con ese dinero. Cuando tengo un cliente que se queja del pago de impuestos con respecto al tema del IVA, el problema no son los impuestos, sino el problema es financiero. El problema es que el cliente está utilizando los 174 como parte de su presupuesto y como parte de su ganancia, o el cliente está cobrando solo los 150 creyendo que son todos suyos y entonces está absorbiendo él el impuesto. Ahí es cuando se siente pesado pagar este impuesto porque tú lo estabas considerando como tuyo. Si tú haces este ejercicio y cada que tú recibas este importe, tú no te gastas los 24 pesos, no vas a sentir que es un pago pesado o no vas a sentir que estás pagando muchos impuestos porque en realidad no los pagaste tú, los pagó tu cliente. Tú ya hiciste tu análisis y tú este era tu precio para poder solventar todos los gastos y sobre de eso es que vas a hacer toda tu organización financiera. Entonces, con el IVA siempre debe ser después de el precio que tú definas, pero siempre tampoco utilizarlo cuando ya lo recibas como parte de tus ganancias. ¿Cómo es que te puedes registrar en el SAT? Y un tema importante, el IVA funciona igual en cualquier tipo de régimen, si es persona física, si es persona moral. En los regímenes de los que vamos a hablar hoy, el IVA funciona igual porque el IVA es un impuesto que cobramos a nombre de la autoridad, entonces no hay un cambio en cómo funciona, siempre va a funcionar de la misma manera. En donde sí hay cambio es en cómo se calcula el impuesto del ISR, que es el impuesto que de por sí ya pagabas en tu nómina o que pagaste en algún momento si trabajaste así. Ese sí va a cambiar en cómo se calcula. Si te registras en el régimen de actividad empresarial, ahí el impuesto se va a calcular a tus ingresos, restarle tus gastos y vas a tener que hacer una declaración cada mes y una declaración anual, que justo se va a hacer ahorita en el mes de abril. En el régimen de reciclo, que es el régimen simplificado de confianza, que es el régimen, siempre existe un régimen como para iniciar en el SAT y como para pequeños emprendedores. Uno de los beneficios que tiene es que el impuesto se va a calcular con esta tablita, donde dependiendo del rango que tú recibas de dinero, solo va a ser sobre los ingresos, vas a pagar un porcentaje sobre esos ingresos. Estos porcentajes son muy bajitos, entonces la realidad es que estos porcentajes de por sí ya son bastante buenos, es un beneficio muy grande.
¿Qué tienes que hacer para poder estar en este régimen si consideras que tus ingresos, que la diferencia entre tus ingresos y tus gastos no va a ser tan pequeña y quieres pagar impuestos de una manera más sencilla y como más, tú también tener una noción muy rápida de cuánto es lo que vas a pagar? El régimen simplificado de confianza es para cualquier persona, no importa si vende productos, no importa si brinda un servicio, si renta, también puede estar aquí. Pero una de las condicionantes es que tus ingresos no sean mayores a 3,5 millones anuales. Digo, ya para recibir esa cantidad, ya tendrías que ganar aproximadamente más, casi 300,000 pesos mensuales para así superar esos ingresos. Si no es el caso, pues entonces no hay ningún como limitante, pero te pide que no seas socio o accionista de una persona moral. Hace rato hablamos, una persona moral es un conjunto de varias personas. Entonces, aquí significa que tú no puedas formar parte de alguna otra sociedad o que tampoco estés haciendo inversiones en la bolsa de valores. Pero el beneficio es que el cálculo del impuesto del ISR es bastante sencillo, es con esa tablita, no tienes que hacer muchos cálculos, es simplemente posicionarte dentro de la tablita, ver cuántos ingresos recibiste en el mes y ese es el porcentaje que tienes que pagar. Entonces es muy fácil hacer el cálculo porque en actividad empresarial es para igual cualquier persona, venda productos, venda servicios. Aquí no hay límite de ingresos, puede recibir N cantidad de ingresos, simplemente que no tiene como tal ese beneficio fiscal. Pero aquí el cálculo se realiza de una manera un poco más compleja. Primero tenemos que tener los ingresos, le tenemos que restar los gastos y sobre este dato que se llama utilidad fiscal, que ya es la resta del ingreso menos el gasto, hay una tablita por cada mes. Entonces, como tal, no, por eso no muestro una tablita como la de Recico, porque no es tan sencillo de hacer el cálculo. Y además de que hay una tablita mensual, no es un cálculo tan inmediato como aquí, donde solo nos posicionamos en el rango. Supongamos que gané menos de 25,000, me posiciono en el rango, entonces pago el 1% de esa cantidad. En el cálculo de actividad empresarial es más complejo, hacemos varias operaciones aritméticas para llegar al impuesto y va a depender de cómo quedó esta resta cada uno de los meses, ¿no? Aquí vamos acumulando siempre cada mes. Aunque sea un poco más complejo, no significa que vayas a pagar más impuestos que en reciclo, pero va a depender de cómo queda esta resta. Puede que en actividad empresarial pagues menos impuestos que en reciclo, sí, sí es posible, pero esta resta tiene que quedar muy parejita, o sea, muy cercana o muy, muy pequeño para que puedas alcanzar a pagar menos impuestos que en reciclo. Pero usualmente, pues en reciclo es como muy fácil obtener este 1% o hasta el 2,5%, que aún así sigue siendo un porcentaje muy, muy bajo, es como muy fácil de obtener. ¿A quién le conviene en su mayoría el régimen de reciclo? Usualmente a personas que brinden servicios, psicólogos, médicos, nutriólogos o hasta creadores de contenido, a personas que no tengan muchos gastos que incluir dentro de esta resta, porque en actividad empresarial vamos a tener que hacer esta resta, entonces mientras más alta quede esa resta, pues más impuestos vas a pagar. ¿A quién le conviene actividad empresarial? Pues a quienes estén iniciando tal vez su negocio y consideren que por varios meses van a estar invirtiendo más de lo que van a estar recibiendo o donde el mismo negocio, el flujo del negocio sea un ingreso y un gasto sea como muy similar mes con mes. Eso como que se puede analizar de una forma muy individual. Y también le puede convenir reciclo a negocios que aunque sí tengan gastos del negocio, pero que sus proveedores no les puedan dar una factura y por ende haga que esta resta siga quedando muy alta. Porque para que puedas incluirlo como un gasto, hay requisitos que se deben tener. No puedes incluir solo gastos porque salió de tu cuenta, porque lo realizaste, sino que tiene que existir un requisito y uno de ellos pues es la factura. Ambos regímenes que vimos son compatibles con sueldos y salarios, entonces puedes tener tu trabajo godín y puedes tener un emprendimiento tanto en actividad empresarial como en reciclo. Ambas opciones son compatibles y todos los ingresos que tú recibas de tu negocio los tienes que facturar. Si hay un cliente en específico que quiere una factura, pues la haces a esa persona con su RFC, con sus datos.
Si tus clientes no te piden factura, ya sea que ninguno o solo le facturaste a unos cuantos, por los demás ingresos que hayas recibido y no te solicitaron factura, tienes que hacer una factura que se llama al público en general, que es a nadie en específico, pero, o sea, no es a un RFC específico, sino que existe un RFC genérico al público en general, pero cualquier ingreso que tú recibas que sí provino de brindar tus servicios, de vender un producto o de hacer la renta de algún bien, tienen que facturarse. A veces también sucede eso o existe el mito de que como no me piden factura, no sé, yo vendo pues justo pasteles y nadie me ha pedido factura, entonces por eso no me tengo que registrar en el SAT. No importa, aunque no te soliciten factura, es obligación de todos contribuir al gasto público a través del pago de nuestros impuestos y una forma en la cual tú compruebas que recibiste esos ingresos es a través de generar esa factura. Puedes generar una factura en el mes con todos los ingresos que recibiste por los cuales no te pidieron factura y cada vez que un cliente te pide una factura, puedes ir haciendo factura a cada uno de ellos, pero siempre se deben facturar todos los ingresos que provengan de tu emprendimiento. Lo que les decía hace rato, los gastos que vamos a poder incluir dentro de cualquiera de los regímenes de los que hablamos tienen que cumplir ciertos requisitos. En el régimen de actividad empresarial podemos incluir estas dos deducciones, que son las deducciones autorizadas y las deducciones personales. Las deducciones autorizadas son todo aquello que tú necesites para poder generar ingresos. Entonces, aquí no hay una limitante, aquí no hay un tope. Es muy común que me digan cuando llega algún cliente nuevo conmigo, que me diga, oye, dame un listado de todo lo que puedo facturar. Pues la realidad es que no existe para las deducciones autorizadas, no existe. Solo está la ley donde te dice que los gastos que sean estrictamente indispensables para la obtención de tus ingresos, así tal cual dice la ley. Sí es muy normal y lo más común que un negocio tenga de gastos, pues gasolina, renta de local o de la oficina, la luz, el agua, papelería, pero de ahí puede haber gastos como muy específicos de cada una de las actividades. Puede ser en alguna ocasión había un salón de belleza que lo que ellos hacían era que cada que un cliente llegaba les regalaban un cupcake. Entonces, eso que forma parte del gasto del negocio porque causa fidelidad, causa que el cliente te quiera comprar más, que esté a gusto, que esté cómodo, que te recomiende. Entonces, ese gasto, aunque no es un gasto tal vez muy común en todos los salones de belleza, sí era algo que ellos utilizaban para poder ganar a sus clientes más ventas o que les compraran más o que lo recomendaran. Entonces, aquí en la parte de deducciones autorizadas no hay ningún límite, no hay como tal un listado. Hay cosas que es muy normal y común que utilicen la gran mayoría de negocios, pero de ahí en fuera van a depender completamente de tu propia actividad. De hecho, usualmente cuando un cliente me pregunta, oye, ¿puedo deducir X cosa? En una ocasión, una que es médico me preguntó, oye, ¿puedo deducir el gas de mi casa? Y le pregunté, ¿para qué o sea, lo vas a utilizar para trabajar o te sirve para algo? Digo, al final no sé si tal vez sí utilice parte de eso para hacer algún trabajo, ¿no? Y me dijo, no, es completamente para mi casa. Bueno, en ese caso no, porque no tendría como nada que ver. Pero si es un restaurante, pues sí, obviamente el gas para cocinar es indispensable. Entonces aquí va a depender completamente de tu giro, de tu negocio, de lo que tú necesites para poder generar esas ventas. No necesariamente tienes que estar generando la venta en ese momento. O sea, puede que en este momento inviertas en un curso, no estás como tal brindando el servicio, pero ya estás capacitándote para generar ingresos en el futuro. Entonces, mientras sea algo que te va a servir para generar ingresos en el momento o en el futuro para tu negocio, ya es una deducción autorizada y ya lo puedes incluir. Y de nueva cuenta, aquí no hay ningún límite. Luego existen las deducciones personales. Estas no aplican para reciclo, porque en reciclo no incluimos ningún tipo de gasto y no hacemos declaración anual tampoco. Estas son gastos, como dice su nombre, de uso personal, que son, por ejemplo, quienes trabajan de forma Godín las pueden realizar, que son como seguro de gastos médicos mayores, todas las consultas médicas. Si vas al nutriólogo, si vas al psicólogo, si vas al dentista, puedes facturar ese tipo de gastos
Si eres sueldos y salarios, puedes facturar ese tipo de gastos. Si eres actividad empresarial, puedes facturar ese tipo de gastos. Pero en reciclo ese tipo de gastos no aplican porque son de uso personal y solo se aplican en la declaración anual. En reciclo ya no hacemos declaración anual, solo en actividad empresarial. Pero este tipo de deducciones, si tú trabajas de forma Godín, las puedes seguir realizando, aunque tengas reciclo, pueden quedarse para la parte de tus ingresos de tu nómina. Pero estas deducciones son nuevamente de uso personal, no son las que tengan que ver con el negocio. Y estas solo las vamos a utilizar para la declaración anual. Para todo lo que sea mensual de tu negocio, solo vamos a trabajar con los ingresos del negocio y con los gastos del negocio. Toda la parte de uso personal, eso se va a quedar hasta la declaración anual. ¿Qué requisitos deben tener esas facturas? Primero, pues, como les decía, lo que dice la ley, que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad, o sea, que lo necesites para poder generar ingresos en este momento, en el futuro, que cuentes con el comprobante fiscal, o sea, con la factura, que hayas solicitado la factura en su momento, que se registren en la contabilidad y que solo sean restados una sola vez. Hay ocasiones, por ejemplo, es muy común con las deducciones personales, donde si yo tengo un seguro de gastos médicos mayores, si yo pago la consulta, pero después el seguro me lo reembolsa y si yo utilizo nuevamente esa factura en mi declaración anual, yo estoy recibiendo un doble beneficio porque ya una vez yo recibí el beneficio a través del seguro de gastos médicos mayores que me la reembolsó. Entonces, solo se puede ocupar en una sola ocasión ese gasto en el mes en el que corresponda y en la declaración anual que corresponda. Las compras que vayamos a hacer de nuestro negocio, si son mayores a 2,000, siempre las tienes que pagar con medios electrónicos. Los medios electrónicos son tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, transferencia, cheque. Si son menores a 2,000, puedes pagarlo de cualquier manera, o sea, efectivo y todas las demás que ya les mencioné, tus tarjetas, tu transferencia. Con la gasolina, si hay una condicionante que toda la gasolina, no importa el monto, toda la gasolina siempre la tienes que pagar con medios electrónicos, que lo más común cuando vas a una gasolinera, pues es con tu tarjeta, ¿no? Débito, crédito. Este es un requisito que todos los requisitos los debe cumplir, o sea, no puede solo cumplir uno de ellos, no puede ser sí estrictamente indispensable, pero no lo pagué 5,000 pesos en efectivo. No puede ser así, o sea, tiene que cumplir todos para que entonces esa factura sí la puedas incluir dentro de tu contabilidad y puedas hacer la deducción correspondiente, o sea, que puedas restarla para que te beneficie en el tema de reducir tus impuestos. Si ya definiste qué régimen te conviene y ya estás convencido y dices, ok, ya voy a hacer el paso que sigue con el SAT, para que puedas hacer tu alta en el SAT, tienes que contar con tu e-firma o con tu contraseña. El trámite de la e-firma, cuando tú vas a hacer el proceso en el SAT, no significa que tú vas a ir como a tramitar tu alta de un régimen, solamente vas a hacer un proceso de generación de e-firma. La e-firma son unas claves que te entregan en un USB y con esas claves es que ya en línea haces todo el proceso del alta en el SAT. A veces sucede que tienen temor de ir al SAT porque tal vez tienen varios años emprendiendo y consideran que el SAT ya los está buscando o que si van al SAT a tramitar su e-firma, les van a decir, oye, me debes tanto de impuestos. La realidad es que no, es muy raro que llegue a suceder eso, no funciona de esa manera. Si tú te acercas a las oficinas a tramitar tu e-firma, lo único que va a suceder es que te van a pedir pues los documentos correspondientes como tu INE, un comprobante, que lleves un USB, te van a entregar, ya una vez que hagan todo el proceso, te van a entregar el USB con tu e-firma, con tus claves y no va a pasar nada. Tramitar tu e-firma no significa que hiciste un alta en el SAT de un régimen, significa que solo fuiste a tramitar claves. Ya una vez que te das tus claves, entonces ahora sí ya decides en qué régimen registrarte, si en actividad empresarial, si en reciclo. A veces las mismas personas del SAT te dicen que ellos te pueden apoyar ahí en sus computadoras donde están haciendo el servicio los chicos usualmente, para que ellos te hagan el alta en el SAT. Yo no recomiendo mucho que lo hagan ahí porque ha sucedido que no los registran en el régimen correcto o no están muy informados y los registran en un régimen que tal vez no les convenía tanto.
yo recomiendo que hagan ese proceso por su propia cuenta, ya sabiendo qué régimen les conviene o que contraten a un contador que les ayude con esa parte para que sí sea el régimen que ustedes eligieron o el régimen que más les convenga dependiendo de su propio negocio. Hay otras contraseñas que puedes tramitar en el portal que se llama SAT ID, que lo puedes googlear así, SAT ID, y desde tu celular hacer un proceso con videos para que te generen unas contraseñas. Pero honestamente esas contraseñas te limitan mucho, no puedes hacer muchos trámites. Si tienes la firma, puedes hacer básicamente todos los trámites en el SAT y con la contraseña puedes hacer realmente muy pocos. Y si una vez que tú generas tu firma, puedes generar tu contraseña, pero a la inversa no sucede. O sea, con la contraseña no puedes generar e-firma. Entonces es más completo tener la e-firma. Una vez que la tengas, va a caducar cada 4 años, entonces si la renuevas en línea, vas a seguir teniendo tu e-firma vigente. Y una vez que vayas al SAT y la estás renovando constantemente cada 4 años, no tienes que volver a ir a las oficinas. Pero si se te extravía, tienes que forzosamente volver a ir a las oficinas. Entonces, siempre la e-firma, les recomiendo que la envíen en su correo, que la manden a alguna nube, que no esté nada más en el USB, o sea, que no la dejen en el USB ahí para toda la vida, porque si ese USB se pierde, se extravía, se daña, van a tener que volver a generar su e-firma en las oficinas del SAT y pues la verdad es que nadie quiere estar yendo a las oficinas del SAT a cada rato. El alta patronal es un trámite que también se debe hacer en los casos donde ya empiezan a tener empleados. Es un derecho de los empleados recibir seguridad social, que hagan ustedes su registro de esos empleados. Primero, ustedes registrarse como patrones en el IMSS. Para poder hacer un registro como patrones en el IMSS, primero tiene que existir su registro en el SAT. Siempre lo inicial va a ser registrarte en el SAT y ya posterior, entonces ahora sí registrarse en el IMSS como patrón y posterior registrar a cada uno de los empleados con su sueldo y las obligaciones del patrón, pues son ahora generar los recibos de nómina, hacer los cálculos del impuesto del empleado, descontarlo, pagar los impuestos del empleado a nombre de, descontarlos para pagarlos a nombre del empleado, pero es una obligación también, no es opcional, no es, sí, no es algo que es a consideración, también es parte de un derecho que tienen los trabajadores de recibir seguridad social. Entonces, también como patrón, si tienen empleados, aunque sean empleados que de confianza, o sea, que sean cercanos a ustedes, de cualquier manera es importante que ellos reciban la seguridad social y también para prevenir si sucede algún descontento con el empleado, pues que no pueda realizar como una denuncia donde no estaba recibiendo la seguridad social. O también si le sucede algún accidente, hasta trabajando en una oficina puede suceder que se resbaló, se cayó de las escaleras y que tenga algún accidente estando en el trabajo. Y a veces las personas creen que el SAT es el peor de todos y la realidad es que no, el peor de todos es el IMSS. El IMSS es aún más, sus multas y todas sus acciones son aún más prontas. El SAT puede tardar un poco en sus procesos de notificarte que algo no está bien y de multarte. Todos sus procesos pueden ser un poco más largos con el SAT, pero el IMSS no. El IMSS es súper puntual para hacerlos y es súper, súper pronto para detectar cuando algo no está bien. Por ejemplo, cuando si hubo un accidente en el trabajo y llevan a la persona a atenderse, ya detectan muy fácilmente cuando fue algo que sucedió trabajando a cuando algo sí realmente sucedió que estabas en tu casa y te pasó. Entonces, tener mucho cuidado con si tienes empleados, darles la seguridad social para que sea tanto un beneficio para ellos como una prevención para ti con cualquier situación que pudiera suceder con ellos. Todas las cuentas que tú abras a tu nombre, todas las cuentas bancarias, crédito, débito, todas son fiscalizables. Fiscalizable quiere decir que la autoridad te las puede revisar. No importa si son bancos tradicionales, si son bancos, estos neobancos donde puedes hacer el trámite como que en línea. Todas, 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 la autoridad las puede revisar. Sí es recomendable que tú manejes dos cuentas para que puedas separar tu negocio de tus gastos personales.
y más si tienes justo un trabajo godín y estás aún recibiendo tu nómina. Quédate con esa cuenta bancaria donde recibes tu nómina, donde haces los gastos como de uso personal y abre una segunda cuenta donde puedas recibir todo lo que sea del negocio y donde puedas también gastar todo lo que sea del negocio. Esto lo que te va a ayudar es a tener una mejor administración del negocio, a que puedas separar tus finanzas personales de las finanzas de tu negocio. Digo, aunque estamos hablando en este curso de la parte de los impuestos, la parte financiera, o sea, la parte del dinero, van muy de la mano. Sí, como vimos hace rato, para que puedas tú tener un buen precio de venta, tienes que hacer una organización financiera de lo que te cuesta tu producto, de lo que te cuesta tu servicio, incluirle los impuestos y también administrar correctamente los impuestos cuando los recibes, ¿no? Cuando cobras el IVA, por ejemplo. Y en la parte de los ingresos, aunque tú tengas una sola cuenta para recibir todo, probablemente a la hora de separar tus finanzas o a la hora de organizar qué es tuyo personal y qué es de tu negocio te sea más difícil. En cambio, si tienes dos cuentas, te va a ser mucho más fácil administrarte y te va a ser mucho más fácil separarte de lo que eres tú como persona, de lo que sigues gastando y de lo que sigues tú ahorrando o administrando y de lo que es tu negocio. Pero al final, cualquier cuenta que tú tengas, la autoridad la puede revisar, porque en ocasiones llega a suceder que todavía existe como que esta teoría de que hay cuentas personales y que hay cuentas fiscales. Eso fue hace en los noventas, en los 2000, inicios de los 2000, o sea, eso ya quedó mucho, mucho en la historia, pero antes sí podían hacer esto de, si quieres factura, deposítame en la cuenta del negocio. Si no quieres factura, deposítame en la cuenta personal. Eso ya no existe. Todo lo que tú recibas en ambas cuentas, la autoridad lo podría ver si así se lo solicitan los bancos y los bancos están obligados a revelar esa información. Entonces, siempre maneja tus cuentas como sabiendo que toda la información que ahí se refleje, la autoridad podría, si requiere hacer una revisión de tu situación fiscal, lo puede revisar. Entonces, esta parte de división es solo para un tema administrativo, para que tengas una mejor organización de tu negocio, para separar tus finanzas, pero no es una estrategia fiscal y no es para que evadas impuestos. No, ya no hay manera de que la autoridad no sepa lo que está recibiendo en tus cuentas bancarias. Entonces, sí es recomendable que tengas dos cuentas para una mejor administración, pero todo lo que suceda en ambas cuentas, la autoridad lo puede ver si así lo quisiera. Y el último punto es el registro de marca, que este no es un tema como tal fiscal, pero es un tema que siempre aparece en las asesorías. A veces me preguntan, oye, tengo un logo, tengo un nombre de marca y no sé si tengo que registrarme, mi negocio lo tengo que registrar como una marca. Si me registro en el SAT, me registro con mi nombre, con el nombre del negocio. Y el registro de marca y el registro del SAT son cosas completamente independientes. Como veíamos al inicio, si te registras como persona física, eres tú como individuo, eliges un régimen, eliges ya sea actividad empresarial, eliges reciclo, y dentro de ese régimen le dices a la autoridad, oye, yo voy a vender empanadas y yo voy a tener una lavandería y tal vez voy a rentar mi coche y puedes tener muchas actividades dentro del mismo régimen. Esa es también otra cosa, puedes hacer muchas cosas dentro del mismo régimen, pero eres tú como persona, con tu nombre, con tu apellido, con tu RFC. No eres el negocio fulanito de tal, no eres el negocio perenganito. En el SAT eres una persona con actividades. El registro de marca sí es registrar ya el nombre del negocio, el logo del negocio, el eslogan. Eso es completamente independiente al SAT. Puedes nunca registrar tu marca, aunque sí es altamente recomendable, pero el registro de marca no es obligatorio. El registro en el SAT sí es obligatorio, como veíamos al inicio. Cuando ya comienzas a recibir ingresos, en ese momento ya es forzoso que te registres en el SAT, que hagas un alta, ya sea en reciclo, en actividad empresarial, pero el registro de marca nunca es obligatorio, pero sí es altamente recomendable que lo realices en algún momento. Usualmente recomiendo que lo hagan a través de un abogado en propiedad intelectual, porque es quien tiene más información para poder decirte ese nombre, si es viable o ese nombre
probablemente el INPI, quien es el que hace esta gestión, probablemente te lo vaya a negar por estas razones, o ese nombre él puede revisar los registros fonéticos y decirte, este nombre se parece mucho a tal y puede haber temas, etcétera, ¿no? Si lo haces a través de un abogado, te puede ser como el proceso mucho más sencillo a que si lo haces tú por tu propia cuenta, pero si lo puedes hacer por tu propia cuenta. De nueva cuenta, recomiendo más que lo hagan a través de un abogado. En general, este es de una manera, ¿cómo es que funciona el régimen? Claro que cada negocio tiene como sus particularidades, pero para que tengan una noción de tal vez que preguntarle a su contador